Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más, espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me ha dejado pensando muchísimo, una historia que parte de una premisa tan simple como una llamada telefónica, pero cuyo título, Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre, ya nos adelanta que esto va mucho más allá de una simple conversación. ¿Qué puede ser tan trascendental en una llamada? ¿Qué secretos, qué revelaciones, qué giros inesperados podrían desencadenarse por un simple hola? Prepárense porque vamos a explorar las profundidades de esta intrigante premisa y a imaginar juntos cómo un evento aparentemente menor puede ser el catalizador de transformaciones monumentales. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido que creamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que ¿por dónde empezamos a desgranar esta impactante idea? Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre. Imaginemos a Mert. ¿Quién es Mert? Podría ser cualquiera de nosotros. Podría ser un joven soñador en un pequeño pueblo, o un científico en la cúspide de un descubrimiento, o un artista buscando inspiración. ¿Y Afra? ¿Quién es Afra? Podría ser su confidente, su colega, una figura de autoridad, o incluso alguien a quien apenas conoce. La belleza de esta premisa es su apertura, su universalidad. Podríamos estar hablando de una llamada en el presente del futuro, o incluso de un evento histórico encapsulado en esa simple interacción. Pensemos en las posibilidades. Podría ser una llamada que revela una verdad oculta. Imaginen que Mert, a través de una investigación, descubre algo que cambiará la percepción del mundo sobre la historia, la ciencia, o incluso sobre la naturaleza misma de la realidad. Y esa llamada a Afra es el momento de compartir esa verdad, de convencerla, de pedirle ayuda para que esa revelación llegue al público. Afra, quizás una periodista de renombre, una académica respetada, o una figura influyente, se convierte en la clave para que esa verdad salga a la luz. Y una vez que el mundo conoce esa verdad, las viejas ideas se desmoronan, las instituciones tiemblan, y la humanidad se ve obligada a reevaluar todo lo que creía saber. El mundo de repente es un lugar diferente. O tal vez la llamada es sobre un descubrimiento científico. Mert, un genio incomprendido, ha logrado algo extraordinario. Quizás ha descubierto la cura para una enfermedad incurable, o una forma de energía limpia e ilimitada, o incluso un método para viajar en el tiempo. Pero para que este descubrimiento tenga un impacto real, necesita la validación, la financiación, o el acceso a los recursos que solo Afra, con su posición privilegiada en el mundo de la ciencia o la industria, puede proporcionarle. La llamada es el momento crucial. Afra creerá en él. ¿Apoyará su visión? Si la respuesta es sí, la tecnología que Mert ha creado podría erradicar el sufrimiento, transformar la economía global, o incluso reescribir las leyes de la física tal como las conocemos. El mundo, de la noche a la mañana, se vuelve un lugar de posibilidades inimaginables. Pero no todo tiene por qué ser un descubrimiento grandioso y positivo. ¿Qué tal si la llamada es de advertencia? Mert, quizás accidentalmente, se entera de una amenaza inminente para la humanidad. Podría ser un desastre natural a escala global, un ataque terrorista de proporciones épicas, o incluso un evento cósmico inesperado. Y Afra, con su red de contactos, su autoridad, o su capacidad de movilizar recursos, es la única persona que puede tomar medidas a tiempo. La llamada es el grito de auxilio, la urgencia plasmada en palabras, la desesperación por evitar lo inevitable. Si Afra actúa con la celeridad y la determinación necesarias, millones de vidas podrían salvarse, el curso de la historia podría desviarse del desastre, y el mundo, aunque no lo sepa conscientemente, habrá cambiado para siempre gracias a la valentía de Mert y la acción de Afra. Ahora pensemos en un ángulo más personal, más íntimo. Podría ser una llamada de amor o de reconciliación. Quizás Mert y Afra tuvieron un pasado juntos, una relación que terminó de forma abrupta, dejando heridas abiertas. Mert, tras años de reflexión, decide llamar a Afra para pedir perdón, para explicar sus acciones, o simplemente para reabrir un capítulo. Y en esa conversación, algo mágico sucede. Las barreras caen, los malentendidos se disipan, y ambos se dan cuenta de que el amor que sentían aún está ahí, latente. Su reconciliación no solo cambia sus vidas individuales, sino que podría tener un efecto dominó.
Quizás su unión inspire a otros a perdonar, a dar segundas oportunidades, a creer en la fuerza redentora del amor. El mundo, un poco más compasivo, un poco más esperanzado, se ve moldeado por su reencuentro. O quizás la llamada es un acto de valentía, un desafío al status quo. Mert, cansado de la injusticia, de la opresión, de la apatía, decide llamar a Afra, una figura de poder, alguien que tiene la capacidad de influir en las decisiones. Mert podría ser un activista, un disidente, alguien que ha sido silenciado durante demasiado tiempo. Su llamada es un acto de audacia, una exigencia de cambio, una denuncia pública. Afra, ante la contundencia de los argumentos de Mert, o ante la indignación que sus palabras despiertan, se ve obligada a tomar partido. Si Afra decide escuchar a Mert, si decide usar su influencia para impulsar el cambio que él reclama, las estructuras de poder podrían comenzar a tambalearse, las voces marginadas podrían empezar a ser escuchadas, y la sociedad, gradualmente, se movería hacia un futuro más equitativo y justo. El mundo, para bien o para mal, se vería irreversiblemente alterado. Incluso podemos ir por un camino más metafórico. ¿Qué pasa si la llamada no es física, sino simbólica? Mert, en un momento de profunda introspección, tiene una epifanía, una comprensión profunda sobre la vida, sobre la felicidad, sobre el propósito. Y esa epifanía, esa llamada interna, lo lleva a actuar de manera diferente, a cambiar su perspectiva, a vivir con una nueva autenticidad. Y Afra, su amiga, su pareja, o incluso un extraño que observa el cambio en Mert, se ve inspirada por esa transformación. El ejemplo de Mert, su nueva forma de ser, irradia positividad, contagia una nueva forma de pensar. Y así, de manera sutil pero poderosa, el mundo cambia, un pequeño rincón a la vez, porque una persona decidió escuchar esa llamada interna y vivir de acuerdo a ella. Lo fascinante de esta frase es que nos invita a reflexionar sobre la interconexión de las cosas. Como un evento aparentemente insignificante puede desencadenar una cadena de reacciones impredecibles. Piensen en la tecnología. Una simple llamada hoy en día puede conectar a personas de diferentes continentes, facilitar negocios multimillonarios, coordinar misiones espaciales, o incluso iniciar revoluciones. Un mensaje de texto, un correo electrónico, una videollamada. Cada interacción digital, por breve que sea, tiene el potencial de influir en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y en un nivel más filosófico, ¿qué nos dice esto sobre el destino y el libre albedrío? ¿Fue la llamada de Mert algo predeterminado, parte de un gran plan cósmico? ¿O fue un acto espontáneo, una decisión tomada en un instante que alteró el curso de los acontecimientos? La historia nos ofrece innumerables ejemplos de momentos cruciales, de puntos de inflexión, donde una acción, una palabra, un encuentro, lo cambiaron todo. El mundo no es estático, está en constante evolución, y esos cambios, a menudo, son impulsados por las interacciones humanas, por las decisiones que tomamos, por las conversaciones que tenemos. Entonces, ¿qué podemos aprender de la premisa Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre? Primero, que cada interacción cuenta. No subestimemos el poder de una conversación, de una palabra amable, de un acto de valentía. Nunca sabemos cuándo nuestra acción, por pequeña que parezca, podría tener un impacto significativo. Segundo, nos recuerda la importancia de la comunicación y la conexión humana. En un mundo cada vez más digitalizado, es fácil aislarse, pero las llamadas, las conversaciones cara a cara, son las que realmente construyen puentes y forjan el futuro. Tercero, nos invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Qué llamadas importantes hemos hecho o deberíamos hacer? ¿Qué cambios podríamos desencadenar si tuviéramos el coraje de hablar, de actuar, de conectar? En resumen, el título Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre, es una poderosa invitación a imaginar las infinitas posibilidades que surgen de las interacciones humanas. Podría ser una revelación científica, una advertencia de desastre, un acto de perdón, o incluso una transformación personal que inspira a otros. La belleza de esta frase radica en su universalidad y en su capacidad para generar una profunda reflexión sobre el impacto que cada uno de nosotros puede tener en el mundo. Y hasta aquí llegamos con esta exploración de lo que podría significar que Mert llama a Afra y el mundo cambia para siempre. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje imaginativo tanto como yo. Me encantaría saber qué ideas se les ocurrieron mientras escuchaban. ¿Qué creen ustedes que podría haber pasado en esa llamada? ¿Cómo imaginan que el mundo cambió? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre esta premisa y lo más importante, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.